¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Políticas Públicas ya está en el aire a través de su canal 19 de Cinevisión, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en vivo. Políticas Públicas es una producción del doctor Andrés Enríquez. Hoy miércoles 6 de agosto del año 2025. Un servidor, Ricardo Seniler, y el doctor Julio Enrique Castro Ioto. Estaremos con ustedes, como de costumbre, de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en vivo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos entonces como Vampiro Cao y Jan Veneno. No estaba nacido cuando eso yo, doctor. No. Sí. La temperatura, doctor, ya estamos en pleno verano. Agosto. Por lo menos aquí en República Dominicana. La temperatura en el día de hoy, en estos momentos, está en... ¡Wow! Está caliente, doctor. La temperatura está en 32 grados aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, con una sensación de 34 grados centígrados. Hace calor ya. En Bogotá, en Colombia, 17 grados centígrados, nublado. En Azua, 32 grados centígrados, mayormente nublado. En Madrid, doctor, 36 grados centígrados, con una sensación de 40 grados centígrados. Calor en Madrid, capital de España. En París, 23 grados centígrados. En Frankfurt, Alemania, 20 grados centígrados. En Barcelona, 28 grados centígrados. En Milano, Italia, 27 grados centígrados. En Monterrey, Nuevo León, México, soleado. Su tierra. Mi tierra. Mi segundo país. Sí. Sí, porque tengo lazos familiares allá. Claro. Tengo 2 hijos. Viví 10 años en Monterrey. No estudié en Monterrey. Sí. Trabajé en Monterrey. Y también, pequeño, formé una familia. 30 grados centígrados, soleado. En Estambul, Turquía. También tierra de nosotros. También tierra de nosotros. 27 grados centígrados con mucho viento. En Miami, en la Florida, 31 grados centígrados. En Las Terrenas, 30 grados centígrados, nublado. En Nueva York, en estos momentos, 28 grados centígrados. Le hace casi 70 y algo grados, casi 80, ¿no? Grados sí. Fahrenheit, nublado. En Punta Cana, 31 grados centígrados. Así están la temperatura, el clima en algunas de las ciudades de la República Dominicana y del mundo. Miren, bien. Señores, sí. Doctor, dígame. Lo importante de esto es que estadísticamente, haciendo un análisis estadístico, hemos podido llegar a la conclusión y a la importancia por la que tú destacas estas temperaturas de la recurrencia cíclica de mortalidades importantes en fechas como precisamente julio, agosto y un poquito de septiembre, por precisamente las altas temperaturas. Las altas temperaturas tienden a deshidratar el cuerpo. Fíjese, ¿a qué nos estamos refiriendo? Usted ve que nos ponen aquí una copa con agua, y esto porque llegado a cierto tiempo, y es la recomendación que hacemos, el cuerpo humano genera deshidratación, claro. Ricardo Bolívar. Pero ¿cuál es el problema? A medida que va avanzando la edad, las personas no se rehidratan adecuadamente, porque pierden la capacidad de sentir la sed, no se rehidratan, y ahí es que vienen los procesos de deshidratación y de compensación del proceso homeostático, del equilibrio. Se rompe el equilibrio y la persona entra en colapso y muere por un infarto en cualquiera de las etapas, porque hay personas que creen que el infarto es cardíaco nada más, en el cerebro, y en toda parte que pierde la oxigenación, la hidratación y la oxigenación, en ese lugar precisamente va a haber un infarto. Infarto es equivalente a muerte. Entonces, la recomendación, 8 vasos de agua, no importa la edad que usted tenga, 8 vasos, y a los niños su biberón, el biberón no, porque estamos en desacuerdo con el biberón, pero generar la rehidratación. Y, ¿por qué no?, aquellas aguas que son tratadas con el equilibrio electrolítico necesario para que entonces así puedan recuperar el proceso electrolítico, porque los electrolitos son los que generan
la carga dentro y la carga fuera de los elementos que tienen que mantener el equilibrio en todas las células del cuerpo. Entonces, la recomendación, agua aunque usted no tenga sed. Y esa es la importancia que quiero destacar con ese periplo que hiciste por la temperatura global. Bien. Miren, señores, vamos a hablar un poquito en el día de hoy de leyes y contraleyes, de congresos, poder legislativo, poder ejecutivo. Y en el día de hoy, miércoles 6 de agosto, en horas de la mañana, es decir, hace un par de horas, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, en conjunto rindieron cuentas del último año, le hace agosto 16, 2025, hasta este agosto 2024, hasta este agosto 2025. De hecho, hoy termina la legislatura extraordinaria que prorrogó el Poder Ejecutivo, que empezará de nuevo la próxima legislatura ordinaria el próximo 16 de agosto, es decir, dentro de aproximadamente 10 días. ¿Y qué ha ocurrido en ese transcurso de esta legislatura extraordinaria? Creo por ahí, dirección, que tenemos unos videos, ¿no?, de esta mañana en la sede de la sala del salón de la asamblea, que es cuando se juntan a sesionar o algún evento los diputados y los senadores al mismo tiempo. Ustedes saben que cada uno de esas cámaras tiene sus propios hemiciclos. O sea, el hemiciclo es el lugar donde sesionan ordinariamente cada uno de ellos, es decir, los senadores de un lado y los diputados del otro lado, aunque están en el mismo edificio. En el centro de esos dos hemiciclos o de esos dos edificios, en el mismo local, existe lo que se llama el Salón de la Asamblea Nacional, que es, como acabo de mencionar, donde en cualquier evento sesionan juntos o participan juntos senadores y diputados en un acto. En el día de hoy, esta mañana, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, creo que tenemos por ahí el video, ¿verdad? Ahí están llegando, ahí están ya cuando van entrando juntos al Salón de la Asamblea Nacional, la vicepresidenta Raquel Peña, junto con los presidentes de ambas cámaras, es decir, Ricardo de los Santos del Senado y Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados. Eso ocurrió, ya están casi terminando, donde ellos rendirán cuentas. Decía yo al principio de este comentario que ha sido una semana muy ajetreada, muy llevada con proyectos de leyes. Antes que todo, quiero saludar a nuestro amigo y hermano Félix Luna, que se une ya al plató de políticas públicas. Ya aquí estamos. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Se ve que fue al salón y se dio un recorte y se puso todo. Está bien. Y se dio una mascarilla. No engañaron en el peluquero. Bueno, ustedes todavía tienen que recortarle, porque a mí nada más me hacen el cerquillo y ya. Ya, mira, sí. El pequeño. A mí me quedan como 3 cortes de pelo. El pequeño se ríe. No, pero me cobro igualito que a ellos. Y cuidado sin más, porque tiene que ponerme más o menos, hacerme un cerquillo más o menos bien. Digo, pero dime a ver, le digo yo, ¿qué es lo que tú me vas a recortar a mí? Pero bueno, gracias Félix por estar aquí. Yo les decía entonces que esta semana, Félix, doctor y amigos que nos ven, una semana que de hace como 10 días se ha caracterizado por leyes, proyectos de ley, promulgación, etcétera, etcétera. Reacciones, como debe ser. Hay que decir que la familia del presidente reaccionó. Sí, no, claro, eso lo discutimos y todo, pero ya eso pusimos los puntos de vista. Precisamente el presidente Abinader ayer promulgó la ley además del Código Penal, que ya todo el mundo, y hemos hablado sobre eso en varias ocasiones. Veremos a ver, creo que, y me corriges, abogado, si ya esa promulgación quiere decir que ese Código Penal, según tengo entendido, y me corrige, volví y repito, entra en vigor a partir del año 2026 o desde ya que es promulgado. Bueno, la promulgación dice, se promulgó el 3 de agosto de este año, pero entrará en vigencia en agosto del año que viene. En agosto del 2026. El día 3, sí, porque tiene 12 meses para entrar en vigencia. ¿Eso se hace con todas, o qué? No, eso no se hace porque... ¿Con todas las promulgaciones? Porque ¿qué resulta? Que cuando se promulga una ley, se considera que ya todo el mundo tiene conocimiento de ella. Entonces, ¿qué ocurre con el Código Penal? Bueno, tú tienes que hacer una
readecuación de la ley, ¿verdad? Porque es un código y que todos tenemos que tener conocimiento, tienen que tener conocimiento los tribunales, tienen que tener conocimiento la sociedad. Entonces, para dar ese espacio de que los jueces, los abogados, la propia sociedad conozcan a profundidad, porque este código trae más de 70 nuevos delitos, Entonces, eso evidentemente que requiere que toda una estructura alrededor, que yo creo que también, aparte del Código Penal, creo que también tienen que adaptarse el Código Procesal Penal, que tienen que también recibir algún tipo de modificación. O sea, ahora, hay cosas que yo creo que en este trayecto el Tribunal Constitucional irá arreglando, ¿verdad?, las cargas de este nuevo código, porque me parece que hay leyes que hay artículos, ¿verdad?, artículos de ese nuevo código que pudieran ser sometidos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional reconsiderar, ¿verdad? Por ejemplo, Félix y amigos que nos ven, a mí sobremanera, yo sé que hay cosas que, como tú señalas, que hay que ir, que la carga hay que irla aparejando en el camino, y ahí entraría lo que ustedes los juristas hablan como del procedimiento para aplicar esos nuevos artículos que ya son leyes, aunque entrarán en vigor a partir de agosto del 2026. Del día 3 de agosto. Okay. Pero hay uno que me llama mucho la atención, entre todos, porque vuelvo y repito, y como ha dicho, por ejemplo, Jorge Suberoiza, el mismo Leonel Fernández, el mismo presidente Abinader, que quizás no es el código ideal, el código penal actualizado, ya hecho ley, ya promulgado, pero sí quizás es el que nos podría acercar un poquito a la realidad de lo que vive la sociedad y el mundo. Pero tengo una duda. Yo tengo una tesis. Puedo estar equivocado o no, ¿verdad, doctor? Así es. En el caso de la aprobación de este código, yo creo que la clase alta de este país se dio cuenta que se necesitaba un nuevo código. Te voy a poner un ejemplo. Para mí ese código fue acelerado con el acontecimiento del YESE. Claro. Oye, para mí el YESE aceleró que se aprobara el nuevo código. ¿Por qué? Porque aquí hace tiempo que la sociedad, señores, ustedes revisan todas las leyes de la República Dominicana, todas, y están obsoletas a la sociedad de hoy. Claro. Obsoleta. La ley de cheque, ¿tú sabes de qué año es? ¿De qué año? De 1951. Wow. O sea, la ley de cheque no contempla la sociedad de hoy. Pero y el Código Civil todavía habla de multa de 20 pesos. Pero este mismo Código Penal. ¿Tú puedes llevar a alguien que te deba 20 pesos a un tribunal por deuda? Oye, y eso está establecido en el Código Civil. O sea, el Código Civil de nosotros tiene, el Código Penal tenía 141 eso años. Decir, el Código Penal actual o antes de este ya promulgado nuevo, desde 1884. Sí. El código napoleónico famoso, como se conoce. Exacto. Que fue una copia total del código francés, que a la sazón era Napoleón Bonaparte, el emperador. El emperador, entonces, sí. Por eso le dicen Napoleón. Sí, entonces, pero yo tengo una duda entre muchas, vuelvo y repito, y quiero quizás socializar con ustedes. Hay uno de los artículos que dice, en este nuevo Código Penal, que si usted habla mal, o critica, o insulta, hasta en privado, a un funcionario público, puede ser objeto de ser sancionado o llevado a la justicia por ese funcionario hasta para que se le aplique el Código Penal, con penas que van desde 15 días mínimo a 1 año de cárcel. Yo, honestamente, oiga bien, porque yo sé que una cosa es difamar, injuriar, etcétera, etcétera, y eso ya está contemplado y debe aplicarse de alguna medida tanto correctiva como sancionadora. Pero ahora, en este nuevo Código Penal, o sea, si yo, entre nosotros tres, si fuera de aquí, yo fuera del aire, me refiero, yo critico o digo de un funcionario tal, del momento, del gobierno que sea en el momento, y critico a ese funcionario en privado, también puedo ser pasible de ser sometido a la justicia. Mira, déjame decirte algo. Aclárame eso. Yo creo que yo soy de los comunicadores generacionales uno de los más reaccionarios. Sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. En esa lista. Yo soy reaccionario. Pero yo pienso que como sociedad hemos retrocedido en lo que es
el respeto. Y hemos retrocedido en el sentido de que ya la gente poco respeta la autoridad, que hay gente que se faja la trompa con un amigo. Sí, lo vemos eso lo vemos cada rato. Que se faja la trompa en las redes sociales. Por una multa. ¿Cuántos casos tenemos que mencionar de gente que ha sacado machete para que desafiando al presidente? Hay uno que lo tienen los nacionalistas como ultranacionalista, que es el Saiyajin. Ustedes recuerdan que era un machete que sacaba para el presidente. Ajá. Yo he tenido serias diferencias con presidentes de la República, seria diferencia, y le expreso. Y creo que el derecho a la libertad de expresión, porque la gente confunde la libertad de expresión con la libertad de decir y hacer lo que me dé la gana. Y ninguna libertad, yo he dicho, es absoluta, ninguna libertad. Es más, el derecho más sagrado que tenemos los seres humanos es el de la vida. Claro. Oye, el derecho más sagrado que tenemos los seres humanos. Y el primer derecho que todo tiene, que tiene todo ser viviente, todo ser humano. Es absoluto. Así es. Porque si tú vienes a atentar contra mi vida, yo te quito la tuya. Sí. En defensa propia. Legítima defensa. Sí. Y eso está establecido en el código. Eso está establecido en el Código Penal. Entonces, los derechos no son absolutos. La libertad de expresión no es yo venir aquí a decir lo que me dé la gana, porque lo que me dé la gana puede atentar incluso contra contra ciertos derechos que tienen otro individuo. Porque así yo, por ejemplo, yo puedo venir aquí a decir cosas que atenten contra tu honor. Entonces, el derecho no es absoluto, porque tú tienes un honor que es un derecho tuyo. Entonces, alguien dijo una vez que donde termina tu derecho empieza el mío, haciendo referencia al que los derechos no son absolutos. No, pero simplemente, don Benito Juárez, que dijo hace muchos años, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. O sea que, entonces, pero yo me refería a la parte de que en privado. Ahí voy. Aquí hemos creído que la libertad de expresión es faltarle el respeto y la dignidad a los funcionarios. Señores, aquí hay funcionarios que van con su familia al supermercado, con su hijo, y hay gente que le falta el respeto delante de su familia. Sí. Aquí hay funcionarios que tienen sus hijos en la escuela, van a recoger sus hijos a la escuela, los padres se enteran, le empiezan a decir y le hacen bullying al niño. Ajá. Bueno, entonces, ¿se refiere a eso entonces? No, se refiere a que los límites de la sociedad de hoy, el respeto de los límites de la sociedad de hoy, estoy diciendo en ese sentido, porque no es verdad que ese código está cercenando el derecho de usted como ciudadano a expresarse. Eso es mentira, eso es totalmente falso. Lo que ese código condena es el exceso. No, pero en la parte privada, porque yo le voy a decir algo, Ricardo y doctor. Sí. Miren, el código condena eso, pero eso tiene que ser ante un juez, porque usted no te va a decir tú no es que el código dice que 1 año de prisión por tú faltarle respeto a un funcionario. El funcionario tiene que demostrar que tú le faltaste respeto. Claro. ¿Verdad? ¿Y en qué sentido? Entonces, eso es un juez que lo decide. Así es. Entonces, tenemos que entender, porque a veces somos muy ligeros en decir que hay una violación a los derechos de la libertad de expresión. Eso siempre se va a cuidar. El derecho a la libertad de expresión es un derecho sagrado, pero que tiene sus límites. Esa es mi opinión. Así. Dígame, doctor, ¿usted qué cree? O sea, yo digo la parte, quizás estoy confundido porque como tú señalas, Félix, este nuevo Código Penal hay que airearlo, darlo a conocer, divulgarlo, etcétera, etcétera, además de las aristas legales que puede tener o que pueden surgir desde el Tribunal Constitucional, que ahí estoy de acuerdo contigo, van a surgir algún tipo de elementos de ese tipo, pero la parte de que si en privado, óigase bien, porque quiero ser muy específico, si en privado yo hablo mal de un funcionario, ¿puedo ser plausible de alguna sanción o de un sometimiento a la justicia, según este nuevo Código Penal? Fíjate, eso corresponde un poco, como viene diciendo Félix, a la filosofía del derecho, que es la filosofía que
corresponde a todos, porque el aporte más grande hacia el derecho lo han hecho los grandes filósofos, pensadores que han precisamente elaborado ideas importantes sobre el humanismo, sobre el ser humano. Entonces es ahí donde se entiende para cualquiera lo que acaba de decir el compañero y jurista, jurisconsulto Félix Luna, en el sentido de que se le hace un flaco favor a la decencia pública cuando una persona va con su familia y no se le respeta, ¿tú ves? O en cualquier momento es víctima y objeto de burla y sarcasmo en situaciones, aunque sean íntimas, de peña o lo que sea, se hace indeseable porque las paredes oyen, y a veces una persona, que es a lo que voy a aludir, en un espacio público se expresa de una forma tal, y voy a citar un caso de alguien que se estaba expresando de una persona frente al hijo de esa persona y no lo sabía porque la persona estaba en una mesa contigua. Entonces apelamos, que es el criterio tuyo al traerlo a colación y la cátedra que tú has dado, Félix, en el sentido de que apelamos a la decencia, a la cordura, un retorno a la cordura, a repensar la forma como nos comportamos en sociedad. Porque el hecho de que estemos en sociedad no nos da derecho a nosotros a desafiar, a generar elementos nocivos para la moral y la imagen de la persona. Y eso es ahora mismo, es parte de, y me corresponde a mí como salubrista y agente integral de salud, defender esa parte, que tenemos derecho a la decencia, porque ahora hay un repentismo, una espontaneidad en la expresión que lleva al criterio de que hay que regular, no quizá sancionar como se ha debatido el hecho de la censura hacia la libre expresión, que es lo que tácitamente tú y inteligentemente ha establecido Félix. No estamos de acuerdo en que vayamos al punto, que es, y voy a hablar como psicoanalista, que es lo que tú enfatizas, que una persona en privado, íntimamente, despotrique, vamos a hablar claro, despotrique a una persona, porque por cualquier motivo hay un cierto límite a la decencia. Por ejemplo, yo como psicoanalista, lo que hago es que le digo a una persona que ha llegado a un sistema de desajuste, una lucha interior entre sus instancias, que es así como se llama, lo llamamos, acostamos un diván y esa persona se expresa libremente. Pero una vez terminada la sesión decimos, a usted salir por la puerta, esta metodología de la libre expresión queda sancionado. Ya a partir de la puerta, usted, cuando vuelva otra vez, usted entonces entra e incurre en esa libre expresión. Te lo digo porque hoy Facebook y todo, que es algo que mucha gente nos señala a los psicoanalistas, dice, Freud es el culpable, porque ustedes con su fórmula de que dime lo que tú estás pensando, sí. Porque por ejemplo Facebook, y apelo a esto para el amable público, Facebook lo que te dice a ti, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué tú estás pensando? Pero yo le voy a decir algo de un caso real. Tenemos que ir a una pausa. Sí, pero antes de irnos a la pausa, yo le voy a decir algo de un caso real, señor. Sí. Ángel Martínez y su abogado, mi hermano, mi amigo Pércival, porque es amigo mío, mi hermano, agarraron a la jueza en el pasillo del caso y le dijeron de todo. Sí, de porque todo. Entonces, hay una cosa es la difusión del pensamiento, sí, ¿verdad? Y me corrigen ustedes los expertos. Una cosa es la difusión del pensamiento. Una cosa es el derecho que tú tienes de expresar lo que tú sientes, ¿verdad? Y otra cosa es precisamente difamar. Exacto. Señores, vamos a una pausa. Y yo no quiero, cuando regresemos de la pausa, quiero poner sobre el tapete un tema, hablando precisamente de leyes y de promulgación. Y quiero un tema que yo sé que incide día a día en la vida del dominicano. Y me refiero a la ley que se promulgó ayer ya en ambas cámaras y fue enviada al Poder Ejecutivo
Me refiero a la ley de alquiler de viviendas y desalojos. Quiero que me den 2 minutos cuando regresemos a la pausa para dar algunas informaciones de esta nueva ley que también debe ser promulgada por el presidente con o sin observaciones en la legislatura que empieza el próximo 16 de agosto. Regresamos enseguida, por favor no le cambien, que está muy interesante y en términos llanos, que ustedes puedan entender el aspecto de las leyes. Regresamos enseguida. Audio Jungle. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y